donde habla de mitologías del elegido. O sea, dice, mira, Jesús no fue el primer elegido, el primer Mesías. Y te nombra una serie de elegidos que hubieron, que están cuestionados por historiadores y qué sé yo, pero hay una, viste, hay unas, decís la puta madre, o sea, Sage Gates te está diciendo lo mismo que te dice Matrix y que te dice el arquitecto del sistema. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado GregMax33 en un nuevo programa, en un nuevo capítulo. Estamos en una nueva etapa porque ya hemos pasado los 30 programas. Este es el programa número 31 del día viernes 15 de agosto. Estamos en todo el medio del mes de agosto y espero que le estén pasando genial. En algunas partes del planeta está siendo un verano extraordinario y en algunos sitios donde yo me ubico y donde se ubica mi querido amigo Armando Azeglio, está haciendo un frío, un invierno que provoca abrigarse con un cafecito, con un matecito. Y obviamente para iniciar nuestro programa invitamos a nuestro querido Armando Azeglio. Armando. Hola Greg, ¿cómo estás? Buenos días. Con mucho frío, como bien vos decís, acá preparando mi matecito Sí, para efectivamente. acompañarme y calentarme. Estamos en invierno, está haciendo frío y estamos aquí dentro de ese frío para iniciar este programa 31, pero no sin antes darle las gracias a todas las personas que se han ido suscribiendo a nuestro programa y que obviamente nos han ido dando su feedback, y estamos aquí para seguir avanzando en este podcast que inició ya hace unos meses atrás y que va avanzando y que va creciendo. Y que obviamente, si es tu primera vez en el canal, por favor, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones y obviamente déjanos tu comentario para saber qué opinas sobre estas conversaciones que hacemos entre mates y arepas. Entonces, para iniciar el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que a mí hace muchos años me llama la atención y que obviamente tenía que esperar el momento para hablar en un espacio propio. Qué mejor lugar para hacerlo que entre mates y arepas, porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre la película Matrix, que para mí y para sus verdaderos creadores, los verdaderos escritores detrás de los hermanos Wachowski, porque solamente los hermanos Wachowski dejaron su nombre, hay unos verdaderos creadores, unos verdaderos escritores, y que se presenta como un documental a viva voz frente a nuestros ojos. Y no es más, vamos a hablar de la película The Matrix. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa, le cedemos la palabra a nuestro querido Armando. Armando. Lo primero que me acuerdo, viste, es cuando yo la vi en estreno a la película en San Juan en 1999. Estaba con mi vieja viva, o sea, vivía un momento, viste, con mi viejita. Estaba recién separado, viviendo con mi viejita, y me acuerdo que estaba en el cine Stornell en San Juan, le estrenaban ahí, y le digo a mi vieja, mira, voy a verla en matiné a las 2 de la tarde, calculo que saldré a las 4, a las 5. A las 5 estará acá, ¿viste? O sea, 4 y media, 5, ¿viste? Para tomar unos mates con mi vieja. Bueno, la cosa es que se podía en ese momento uno quedar en la sala, y volví como a las 8 y media de la noche, porque la vi 3 veces, o sea, seguido. O sea, me rompió la cabeza, ¿viste? O sea, Matrix. Realmente dije, acá hay algo, ¿viste? O sea, tratando de decodificarla, y después volví al cine y volví a verla y traté de digerirla. Y me acuerdo que daba clases, empezaba mi carrera, hacía 2 años que había empezado mi carrera como profesor y como profesor de marketing, y les dije a mis alumnos, por favor, vayan a ver Matrix. O sea, vayan a ver Matrix porque es una película compleja. Pero bueno, para redondear en lo que va de este programa, hay una escena de Matrix, no sé si te la acuerdas, Greg, que probablemente se recuerde sin esfuerzo, que es Neo extendiendo la mano hacia una bala suspendida en el aire, mientras que el tiempo se detiene y el mundo digital revela, ese mundo digital donde él se encuentra, revela su verdadera naturaleza. Pero detrás de ese momento icónico se esconde algo mucho más profundo que los efectos especiales revolucionarios para la época.
Es la visualización perfecta de una pregunta que a la humanidad se ha hecho durante milenios. Y es, ¿qué pasaría si todo lo que consideramos real fuera solamente una elaborada ilusión? Y más inquietante aún, ¿qué pasaría si en el fondo nosotros ya lo supiéramos? Cuando los hermanos Wachowski entrenan Matrix en 1999, el mundo tecnológico que hoy damos por descontado estaba no en cierne, estaba en la cúspide de una transformación radical. Internet, yo me acuerdo perfecto, comenzaba a tejer su red invisible alrededor de nuestras vidas y los teléfonos móviles prometían conectarnos de formas que apenas podíamos en esa época imaginar. En ese momento preciso surge esta película que nos susurra al oído una verdad incómoda, muy incómoda. Tal vez la tecnología no nos está liberando, sino nos está creando una prisión tan perfecta que ni siquiera podemos verla. Pero Matrix es mucho más que una advertencia sobre los peligros de la tecnología. Yo diría que es un espejo filosófico que refleja búsquedas milenarias y por eso te dije que la vi 3 veces, porque me quedé loco, porque dije, no, esto es justamente un espejo filosófico que, como te dije, que reflejan búsquedas del hombre que llevan milenios, es decir, desde las cavernas de Platón hasta los textos gnósticos, pasando por los códices budistas, sagrados budistas sobre o sea, el canon palí, sobre los discursos de Buda, hasta llegar a las reflexiones de Nietzsche sobre el superhombre. Cada escena en la película, cada nombre, cada elemento visual está cargado de significados que se entrelazan formando un tapiz de una complejidad asombrosa. O sea, más allá de las balas, de los efectos especiales, de los tiroteos, por eso te digo, me quedé 3 veces a verla, porque había una complejidad simbólica muy grande. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es tratar de desentrañar ese tapiz juntos. Yo me acuerdo que mi madre, ¿sabes? Bordaba, le gustaba bordar y tenía como estos bastidores donde vos veías de un lado el resultado de los bordados que eran rosas, flores, muy bonitas. Y yo me acuerdo que veía el bastidor por detrás y veía ese caos de hilos, ¿viste? Y decía, wow, cómo ese caos puede dar por resultado esta armonía, o cómo esta armonía tan bella puede ser producto de este caos tan irregular, ¿no? Bueno, lo que pretendemos en este programa es seguir ese hilo verde de las pantallas de fósforo de verde, que conecta la superficie brillante de una película de acción con las profundidades de las preguntas más fundamentales sobre la existencia humana. Eso es lo que es Matrix. Porque Matrix no solamente es entretenimiento, es una invitación disfrazada, un portal hacia preguntas que tal vez hemos estado evitándonos hacer sobre nuestra propia realidad. Empecemos por el principio, o sea, por esa sensación de extrañeza que todos alguna vez hemos experimentado, esa vaga inquietud que sienta Thomas Anderson, el protagonista, mientras mira la pantalla de su computador en ese cubículo gris de esa empresa gris y anónima para la cual trabaja como programador. Es la misma sensación que tal vez vos o yo hemos tenido en una tarde cualquiera, cuando de repente el mundo parece demasiado perfecto, demasiado predecible, como si estuviera en un punto todo programado. Y los Wachowski, en esa película, tienen la virtud de tomar esa sensación universal y convertirla en la premisa central de su obra, que después va a ser una trilogía. La pregunta es, ¿y si, y si esa intuición fuera realmente correcta? Esa es la que yo me hacía. ¿Y si realmente viviéramos en una simulación tan perfecta que no somos incapaces o no podemos distinguir la realidad de la ficción? La genialidad de Matrix radica en cómo conecta esta idea con las antiguas tradiciones filosóficas.
Cuando Morfeo, si vos te acordás, pronuncia esa línea inolvidable que dice, bienvenidos al desierto de lo real, yo me acuerdo de eso, no está, no está inventando una frase pegadiza, sino que está citando directamente a Jean Baudrillard, un filósofo francés que ha dedicado o que dedicó su vida a estudiar cómo las sociedades modernas crean simulaciones tan convincentes que reemplazan a la realidad misma. Es decir, primero se crea el mapa y después el mapa reemplaza al territorio. Baudrillard llamó a esto hiperrealidad, un estado donde las copias ya no necesitan de originales, donde los mapas, como te digo, preceden al territorio que supuestamente deberían representar. Basta pensar un momento en cómo hoy consumimos la noticia a través de las pantallas, cómo nuestras relaciones se median por redes sociales, pensemos en aplicaciones como Tinder, cómo experimentamos el mundo a través de los filtros y de los algoritmos. En ese sentido, la Matrix de la película es solo una visión, una versión más externa de algo que ya está sucediendo. Pero la película va más allá de Baudrillard y conecta con la idea, o sea, conecta esta idea moderna con una de las alegorías más poderosas de la filosofía occidental, de la cual que hablamos ya en nuestro programa cuando hablamos de el libro de Enoch, que es la caverna de Platón, ¿no? Hace unos 2000 años, Platón imaginó a prisioneros encadenados en una cueva con fuegos detrás y que solo pueden ver una sombra, la sombra de ellos mismos proyectados en la pared, y confunden las sombras en la pared con la realidad. Uno de estos esclavos se libera, sale a la luz, ve al mundo real, y cuando regresa pretende contar lo que ha visto, y los demás prisioneros piensan que está loco. Entonces ahí tenemos el primer elemento, ¿viste? De Matrix, el de la caverna de Platón. Yo me pregunto, ¿no es exactamente esto lo que le sucede a Neo? Su despertar es doloroso, literalmente. Sus ojos nunca han visto la luz real, duelen, su cuerpo nunca ha sido usado, es débil. La verdad en el sentido de Matrix no es liberadora en el sentido romántico, es devastadora, es desorientadora, es casi insoportable. Y sin embargo, una vez que la has visto, ya no hay vuelta atrás y esto lo podríamos conectar, viste, con las experiencias del despertar de los hindúes, de la Advaita Vedanta, del despertar del Kundalini, etcétera, etcétera. O sea, por eso te digo que es una película polisémica, llena de metáforas. Pero digamos que la tensión que Neo encuentra entre la comodidad de la ilusión y el dolor de la verdad también se encuentra en un eco filosófico en René Descartes, o Descartes, ¿no? El pensador francés que en algún momento no sé si es el discurso del discurso del método o meditaciones metafísicas, dice, ¿cómo puedo estar seguro de que mis sentidos no me están engañando? Y se pregunta Descartes, no sé si era cristiano, porque él inventa el método, el academicismo, es decir, el método de la duda metódica, pero él se lo pregunta. ¿Y si un demonio maligno estuviera creando todas mis percepciones? Y en Matrix, ese demonio tiene forma de inteligencia artificial para mí. Matrix también en el 99, en cierta forma, nos está diciendo o está profetizando, entre comillas, el advenimiento de la inteligencia artificial que en 3 años más va a cambiar absolutamente nuestra realidad. Pero digamos que la pregunta fundamental siempre permanece en el film. ¿Cómo sabemos que lo que experimentamos es real? Y aquí llegamos a uno de los momentos más icónicos del cine, o sea, la elección que vos sabés entre la píldora roja y el azul. Y es para mí fascinante cómo una imagen tan simple pueda contener tanta profundidad filosófica. No es solo la elección entre la verdad y la ignorancia, es una encrucijada existencial que todos enfrentamos, aunque rara vez de forma tan dramática.
La píldora azul representa algo más que la simple ignorancia, representa la estabilidad, la continuidad, la capacidad de seguir funcionando en un mundo conocido. Si vos te acordabas, Cypher, el personaje que también hace de Judas, entre comillas, el que traiciona a sus compañeros, articula perfectamente el atractivo de la píldora azul cuando dice la ignorancia es felicidad. Y muchas veces yo me lo he preguntado, Greg, o sea, de hecho, no sería más feliz, o sea, si no hubiera leído tanto, ¿me entendés? O sea, y suscribo la frase de Cyber, o sea, de Cyper, o sea, la ignorancia es felicidad. Porque tiene razón hasta un cierto punto. Hay una comodidad innegable en no cuestionar, en aceptar las narrativas como se nos dan, en vivir dentro de los límites establecidos por la Matrix. Y la píldora roja, por otro lado, no promete felicidad, promete verdad, pero una verdad que viene con un precio a pagar altísimo. Es la elección de Sísifo que acepta su roca. Es la elección de Prometeo robando el fuego sagrado para dárselo a los humanos sabiendo el castigo que le espera. Es el sí radical de la existencia que Nietzsche describió. Aceptar todo el dolor y la incertidumbre conlleva a la libertad genuina. Lo brillante de esta escena es cómo visualiza un dilema que todos enfrentamos en formas más sutiles cada día. ¿Cuántas veces elegimos no profundizar en una verdad incómoda? ¿Cuántas veces preferimos la narrativa simple a la complejidad desconcertante de la realidad? Y ahí te doy el pase porque empezaríamos con el lenguaje visual como filosofía, y el lenguaje visual son más entendido vos que yo. Sí, es que, fíjate una cosa, cuando tú iniciabas tu intervención, hablabas de lo que era el hecho de cuánto tiempo destinaste la primera vez que la viste, y me pasó algo similar. Tú la viste a las 2 de la tarde, en cine continuaba hasta las 8 de la noche. Yo recuerdo clarito, y tú mandaste a los estudiantes a verla. Yo era estudiante, en ese momento estaba estudiando mi primera carrera en el Colegio Universitario de Caracas. Recuerdo yo que era Organización y Métodos, y recuerdo clarito que fui a verla con un colega porque nos había mandado un profesor de lenguaje y comunicación, nos mandó a ver Matrix, y fui con Raúl, se llamaba Raúl, y la fuimos a ver, y nosotros salimos de la universidad y llegamos a eso de las 9 de la mañana, porque los cines en Venezuela funcionaban desde temprano, desde las 9 de la mañana todo el día funcionaban hasta la función de medianoche. Y recuerdo clarito que yo la vi ese día 4 veces. Yo salí a las 7 de la noche, salí del cine, eh, y me fui a la casa, y después recuerdo que la volví a ir a ver y la volví a ver en tanda. O sea, yo la vi en un lapso de un mes, la vi como 8 veces, porque realmente me resonó mucho, y una de las cosas que más me resonaba en ese momento, siendo un joven en el año 99, ya yo iba a cumplir, en ese momento todavía no había cumplido los 18 años, estaba en 17, y lo que me resonó fueron las capas de la realidad que se presentaba en esa película, y el hecho de que te ponía a cuestionarte lo que era realmente dónde estábamos. Y yo recuerdo que yo en el cole, en la secundaria, yo leí un cuento sobre realmente, no recuerdo ahorita el nombre del autor de ese cuento, pero el cuento decía, realmente, si nosotros estamos soñando o somos el sueño de alguien más, de otra persona, de otra entidad. Obviamente a esta altura de mi vida, ya yo tiendo a creer, porque precisamente ayer estaba viendo un podcast que refuerza mi postura, y es el hecho de que nosotros en algún punto, y eso lo hemos hablado en algunos de los capítulos que hemos planteado en el podcast, tenemos un cuerpo hibernando que está esperando realmente, porque nosotros, nuestra alma, es un avatar que está cumpliendo una misión para un espíritu mucho más grande. ¿Ok? Eso es mucho más profundo, y eso se está planteando ahorita. Y algo importante que en ese momento era algo
realmente muy atípico. Tú también lo planteaste, el hecho de que en ese mundo del año 99, en la América Latina, todavía lo que era el mundo de la computación, o sea, el mundo del Internet, el mundo de la interconectividad, solamente se planteaba como un punto de vista filosófico. En Estados Unidos estaba la famosa burbuja de las de los .com, donde todo estaba creciendo de manera abrupta. Y para nosotros, esa hiperconectividad todavía no estaba. Se fue masificando en la primera década de los 2000 de este siglo, pero obviamente ya a partir del nacimiento de las redes sociales, 2004, 2005 y 2006, donde nacieron YouTube, donde nació WhatsApp, donde nació Instagram y se fueron masificando, y obviamente donde apareció Facebook, ya fue cambiando la perspectiva. Pero y aquí vamos nuevamente con la caverna de Platón, y es lo que se va planteando a través de toda la película, de toda la narrativa. Y es el hecho de que realmente, y yo siempre lo he planteado desde este punto de vista, nosotros tenemos una serie de pensamientos, una serie de intereses, una serie de intuiciones que nos mueven a través de lo que es el mapa que vamos surcando a través de nuestra vida. Pero realmente no se ha comprobado científicamente, y eso ha ocurrido porque lo han intentado muchísimas veces, de dónde provienen los pensamientos, esos pensamientos, esas ideas que nos llevan a escribir un libro, esas ideas que nos llevan a escribir un script o un guión de una película, esas ideas que nos mueven a, sino que simplemente nos vienen y lo hacemos y lo ejecutamos. Y obviamente nadie ha podido, y yo siempre he dicho que las ideas que nosotros tenemos son como un torrente, son como un mar que provienen obviamente de la supraconciencia. En ese momento yo no lo sabía, no lo tenía tan claro como lo tengo ahorita, y nosotros simplemente somos antenas receptoras que recibimos la información. Pero la parte importante de Matrix no solamente fue que revolucionó, obviamente yo como director de cine sé la revolución implícita que tuvo con la presentación del Bullet Time. Más allá de eso, hubieron personas que ayudaron a los hermanos Wachowski, que ahora son las hermanas Wachowski, que eso también tenía implícito dentro de la narrativa, esa narrativa que en ese momento para nosotros era desconocida, el hecho de lo que era presentar las transiciones que ahorita son comunes y que obviamente generan debate por toda la ideología que había oculta detrás de. Eh, entonces, ¿a qué voy con todo ello? El hecho de lo que estaba detrás implícito de todos esos autores que, por ejemplo, David Icke fue uno de los coescritores verdaderos que ayudaron a los hermanos, y ahora son las hermanas Wachowski, a escribir The Matrix. Es más, él después, casi que en simultáneo, saca un libro que se llama Los hijos de la Matrix, donde se plantea realmente lo que estamos viviendo, que en realidad es y eso es una de las teorías que más resuena ahorita, que nosotros estamos viviendo en una simulación, estamos viviendo en un planeta cárcel que nos permite evolucionar y experimentar, y que obviamente nosotros lo que estamos es balanceando la ecuación a nivel universal para tener la oportunidad de bajar lo que es la negatividad, porque si la negatividad supera más del 75% en todos los universos, se termina distorsionando, y eso se plantea dentro de la película. Neo termina siendo el balance de la ecuación a nivel positivo, porque era el prometido o el Mesías que iba a traer la paz e iba a terminar la guerra. Pero Smith termina siendo el que contrabalancea totalmente la ecuación, porque él termina siendo el catalizador. Si se fijan en toda la historia del Matrix que ocurre después en Matrix Revolution y en Matrix Recargado, y que obviamente termina pasando en Resurrection, en la última, terminamos viendo como cada uno de los elementos que se va presentando en la historia, Neo termina siendo el catalizador de los humanos, el agente Smith termina siendo el conductor de él, y los dos terminan siendo
como los dos aditivos, esos son como los aditivos que nosotros utilizamos, las personas que sabemos un poco de hacer arreglos en la casa, algo que se llama Soldimix, que tiene dos aditivos, un componente A y un componente B, que es la pega y el catalizador. Ellos terminan siendo eso y terminan siendo la cura que termina, o casualidad, en la película, al final de lo que es la primera trilogía, reseteando todo. Termina reseteando todo y hay un nuevo amanecer. Qué casualidad, algo que ha ocurrido y que está implícito dentro de lo que es textos sagrados, que incluso dentro de la Biblia está presentado como lo que es el gran diluvio. Le damos el pase a mi querido Armando. Armando. No, es lo que vos decís, quizás la referencia que decías a un cuento sobre si nosotros estamos siendo soñados por alguien, es un cuento de Jorge Luis Borges. Se llama El Inmortal y está en el libro El Aleph, publicado por primera vez en 1949. Borges también, durante toda su literatura, se vive haciendo ese tipo de preguntas, ¿entendés? Es como un mapa, la literatura borgiana es como un mapa del universo. Pero volviendo al lenguaje visual de Matrix como filosofía, Matrix no se contenta con plantear preguntas en forma abstracta, las incorpora en cada plano, y de eso sabes vos más, o sea que yo, en cada decisión visual, ese omnipresente tinte verde, que era el tinte, yo me acuerdo, claro, yo me acuerdo hace no sé cuántos años atrás, las pantallas venían con un fondo oscuro y líneas de programación o líneas de visualización en fósforo verde. Y ese tinte verde baña todas las escenas dentro de la simulación. Es decir, no es una elección estética arbitraria de los hermanos Wachowski. Es un recordatorio constante de que estamos viendo un código y no estamos viendo la realidad. Ese verde enfermizo, diría yo, crea una atmósfera de malestar sutil. Nuestro subconsciente percibe que algo está mal, aunque no podamos articularlo. Cuando vemos el mundo real desprovisto de ese tinte, si vos haces prestás atención en la película, la diferencia es impactante. O sea, porque el color del mundo real es más crudo, es más desolado, pero también más auténtico. También los objetos recurrentes en la película funcionan como símbolos que profundizan estos temas. Los espejos, un tema muy... No es casual que lo hayas traído a Borges, es un tema recurrente en la literatura borgiana, en los espejos. Pero en Matrix, por ejemplo, no solamente son superficies reflectantes, son portales entre mundos, límites permeables entre diferentes niveles de realidad. No sé si te acordás cuando Neo toca el espejo y el espejo se vuelve líquido, adheriéndose a su piel, presenciamos la disolución literal de las barreras entre lo real y lo que realmente es. Las gafas de sol también, los lentes de sol cumplen una doble función simbólica en la película. Ocultan por un lado los ojos, o sea, las ventanas del alma, como las llamó Saint-Exupéry, creando una barrera entre el individuo y el mundo, pero también reflejan estos lentes de sol y se usa mucho ese recurso en la película, convirtiendo el observador en lo observado. Quitarse las gafas en la película siempre es un momento de vulnerabilidad o de revelación. Otro elemento en Matrix son los teléfonos fijos, muy, muy omnipresentes en esa época, en una era previa a los smartphones, que representan la conexión, pero también la ubicación fija. En Matrix se convierten en puntos de escape, en salvavidas que conectan dos realidades. La misma tecnología que permite la comunicación también permite la liberación, el escape de la Matrix. También hay una metáfora del hombre como destino, también identificada, ¿no? Nada es casual en Matrix. Los nombres también funcionan como claves que revelan la naturaleza y el destino de cada personaje. En este sentido, Neo significa nuevo en latín, pero también es un anagrama de One, o sea, si lo lees al revés, es One, que es el elegido.
Y su nombre de nacimiento, Thomas Anderson, además añade capas simbólicas de sutilezas adicionales. Thomas o Tomás remite al apóstol que dudó hasta ver las pruebas de la resurrección de Cristo con sus propios ojos. Y Anderson significa hijo del hombre, título que no puede tener más resonancia mesiánica. Y el viaje de Neo es el de la duda hacia la fe, una fe que no es ciega, sino nacida de la experiencia directa. Por otro lado, Morfeo, el nombre del personaje Morfeo, es el dios griego de los sueños. Y resulta un poco irónico porque Morfeo, en vez de inducir sueños, en la película los destruye. Es el mentor que rompe la ilusión, es el mentor en el viaje del héroe de Neo, pero es el mentor también que rompe la ilusión, pero también es el moldeador que guía a Neo hacia su identidad como salvador o qué sé yo. Trinity evoca el número 3, la Trinidad, sagrado en múltiples tradiciones, y su amor por Neo no es solamente romántico, sino es fuerza redentora, gracia divina manifestada en forma humana. También la Trinidad muchas veces se la representa con un triángulo, la cúspide del triángulo representa la unión entre los opuestos, entre la dualidad que está representada en la base del triángulo. O sea, nada es casual en Matrix. También el oráculo. Creo que el oráculo o la actriz del oráculo me particularmente me aficioné mucho a su forma y murió hace poco, la actriz que lo protagoniza. Me parece súper simpática, muy bien elegida, muy bien actuada. Desconozco toda la carrera actoral de esa mujer, pero digamos su vida actoral está justificada por ese papel. El momento cuando le fuma y le ofrece galletitas recién cocinadas. Y has visto que antes de entrar a ver al oráculo, hay una famosa frase que es conócete a ti mismo, que es la frase que estaba escrita en el oráculo de Delfos. Es decir, las profecías del oráculo no son fijas, son autorrealizables. No por control, sino por un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Por otro lado, Cypher, Cero, el que oficia de Judas, simboliza la nada, la ausencia, pero su traición no es solo personal, sino también es existencial. Cypher elige la comodidad sobre la verdad, la ilusión sobre la conciencia. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos elegido lo mismo? Si yo te acabo de decir al principio que muchas veces no me hubiera gustado leer tanto porque ignorancia es igual a felicidad. Muchas veces eso. También tenemos al agente Smith, que ya vamos a ver, o sea, representa la omnipresencia del sistema. Es decir, su apellido es uno de los más comunes en el mundo anglosajón y refuerza la idea de que no es un individuo, sino una función. Es la manifestación de las fuerzas que buscan mantener el orden del sistema a cualquier costo. El viaje como de Neo, como te digo, sigue el patrón del viaje del héroe de Joseph Campbell, pero con giros propios. Su muerte y su resurrección evocan lo cristológico, pero sin un Dios que intervenga. No muere por los pecados de la humanidad, sino para demostrar que las reglas del sistema pueden ser trascendidas. El gnosticismo o la filosofía gnóstica está presente en la película. El mundo material como prisión creada por un demiurgo, que aquí es el arquitecto del sistema, y la salvación alcanzada por el conocimiento, la gnosis, no por la fe ciega. También la filosofía budista permea la historia. La Matrix es la malla, es la ilusión que nos impide la iluminación. Y el samsara, el ciclo de renacimientos y muertes, el ciclo de sufrimiento, se refleja en los ciclos de destrucción y reconstrucción de la simulación. Y está la famosa idea del
nenito que es con la cabeza rapada, que es un monje budista, toda la estética corporal te hace deducir que es un monje budista, que dobla una cuchara y que dice no, no hay cuchara. Esta para mí es una síntesis perfecta del entendimiento budista, o sea que la realidad es una construcción mental. Y también Nietzsche está presente en la transformación de este niño, en un ser que crea sus propios valores, en un Übermensch, no sé cómo se pronuncia en alemán, o sea, en un superhombre, digamos, que se transforma en un superhombre que trasciende no solo las reglas del sistema, sino la dicotomía entre lo humano y la máquina. También hay, digamos, símbolos, digamos, ocultos, entre comillas. Los fallos de la Matrix como déjà vu, como el déjà vu del gato negro, son revelaciones, o sea, momentos en que el velo de la Matrix se rasga, nunca mejor dicho, porque se habla del el rasgar el velo de Isis, escritos de Elena Petrona Blavatsky, cuando Cristo muere se rasgan el velo del templo, o sea, hay momentos en donde el velo de la Matrix se rasga y la verdadera naturaleza de la realidad se asoma y son momentos de, para mí por lo menos, de perplejidad, de miedo. Y además la película está llena de detalles sutiles, es decir, extras repetidos como gemelos en programas de entrenamiento, nombres de edificios con significados bastante, bastante, o sea, significativos, valga la redundancia, como metacórtex, patrones de gotas de agua que caen, que recuerdan a los códigos de programación. El construct, esta sala blanca, es un espacio potencial puro, es decir, esa sala blanca donde va con Morfeo y se le aparecen las armas, se le aparecen todo, es un espacio de potencial puro, o sea, representa la mente antes de que nos pongan, antes que nos impongan la socialización primaria. ¿Mm? Después está Sion, o sea, no han elegido cualquier nombre, eligieron el nombre de la ciudad de Sion, o sea, la última ciudad humana. No es un paraíso, es una ciudad dura, es una ciudad subterránea, siempre bajo amenaza, y esto rompería la idea romántica de la famosa tierra prometida, es decir, la libertad no es un estado final, sino una lucha constante, y esa es la metáfora de Sion. Después está el concepto del despertar como proceso, es decir, tomar la píldora roja no es un fin en sí mismo, sino el principio. El despertar de Neo es iterativo, es decir, es cuestionar, aprender, integrar, volver a cuestionar, y cada nivel de conciencia al que se llega revela nuevas cadenas que hay que romper para pasar al próximo, y para pasar, para mí, ¿no? Esto es personal, para llegar al estado de iluminación, o sea, que es aquello que los Puranas hindúes llaman la pérdida del ego. También hay un elemento de código y conciencia, es decir, ver al mundo como un código en Matrix no es verlo como una máquina, es verlo como una información estructurada. La escena en la que Neo detiene las balas no es sobre fuerza, sino sobre comprensión, es entender que él puede reescribir las reglas. Hay otro elemento de verdadera revolución, o sea, la guerra entre humanos y máquinas no solo es el telón de fondo, la revolución real, y esto lo dicen también los Puranas hindúes, los escritos budistas, los escritos gnósticos, la Isis sin velo de la Blavatsky, es interna. La verdadera revolución es interna, es pasar de vivir en piloto automático a vivir con conciencia. Y por último, la invitación final, Matrix no termina por una puerta abierta. Estamos hablando de la primera película. Neo habla directamente, no puede forzarnos a estar solo mostrando, al igual que Morfeo antes que él. La pregunta no es solo qué es real, sino qué harás con la conciencia de la realidad, que es más maleable de lo que vos creías que es. Y te doy el pase con esto. Sí, ahí voy a hacer una aclaratoria.
importante. La actriz específicamente que le dio vida al oráculo se llamaba Gloria Foster. Gloria Foster, Maravillosa, sí, maravillosa. Gloria Foster falleció el finales de septiembre del año 2001, para ser exacto. Ella no pudo llegar a lo que fue la segunda película porque falleció en esa época. Yo lo recuerdo porque ella estaba muy cercana a mi cumpleaños cuando falleció y esa fue una de las razones dentro de la narrativa que ayudó a que la otra actriz que hace vida, que es Mary Alice en Matrix Revolution y Matrix Recargado, le da un toque a la narrativa. Esa fue la manera como las hermanas o los hermanos Wachowski en ese momento le hacían el homenaje a Gloria Foster, que hizo un gran personaje del oráculo. Ahora, hay puntos importantes dentro de lo que es la semiótica y la imagen que nos presenta de Matrix, que se profundiza no solamente dentro de las tres películas, en Matrix Recargado y Matrix Reloaded, sino que también se profundiza en los cuentos cortos que se van presentando en Enter the Matrix, donde obviamente tenemos el último vuelo de los Osiris y tenemos esos otros cuentos que van planteando ahí. Pero la parte importante de lo que nos presenta The Matrix, y una de las cosas que nosotros estábamos hablando antes de iniciar el programa, era que nosotros vivimos en un mundo en el cual estamos en el libre albedrío y que el cine siempre ha sido un canal y un vehículo que nos ha traído información, y hay una premisa que yo siempre he tenido desde que me he vuelto cinéfilo desde hace muchísimo tiempo, y es el hecho de que todas las películas vienen cargados con una cuota de verdad, y lo que hay que evaluar cuánta verdad hay dentro de esta película. Hay películas que obviamente tendrán un 5, un 7, un 10% de verdad, y hay otras que aumentan esa verdad. Por eso es que dentro de lo que es el mundo del cine, nosotros los cineastas sabemos de que cuando inicia una película y dice basada en hechos reales, el espectador se queda enganchado y dice, oye, esto pasó en la verdad. Pero cuando no te lo dicen, te lo presentan. Y si uno dice, oh, qué bueno, y lo acepta, después cuando esas cosas se van presentando ante nuestros ojos, eso se llama primado negativo, ah, ya yo lo vi en tal película, y lo aceptas. Por eso es que la misma película te lo va presentando, y por eso el dilema de Cypher con esa escena extra, y creo que lo hemos conversado en algún capítulo, yo he hecho esta acotación, cuando Cypher está con el agente Smith comiéndose ese gran bistec, y él dice, yo sé que este bistec es una mentira, pero el hecho de que yo me lo meta en la boca me va a dar esa ilusión de... Y yo siempre en algún momento también me cuestioné exactamente esa percepción de Cypher, así como lo hace Armando de, oye, ¿para qué yo leí tantos libros? Porque yo también he leído más de 2.300 libros, tengo 4 carreras universitarias, he jugado más de 5.000 juegos, videojuegos, soy una persona que todo el tiempo tengo que estar consumiendo información, y en algún punto, cuando yo tuve ese despertar, cuando todos los seres humanos, en algún momento se nos presenta la famosa noche oscura del alma, esa es la píldora que se nos presenta. Esa noche oscura del alma, todas las hemos tenido, algunos la hemos rechazado, algunas personas la han rechazado, otras no, otras no hemos tomado la píldora que es despertar. Ese despertar no es tan bonito en la vida real. Por eso es que en algún momento nosotros vamos a tener un programa donde vamos a hablar de el no romantizar el despertar del ser humano, porque el despertar es destrucción. O sea, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y siempre lo he venido comentando dentro de lo que son mis conferencias, mis conversaciones con las personas que me conocen, y también lo he dicho creo que en alguna parte del programa, todo lo que tú ves alrededor tuyo, en algún momento fue pensado por alguien. Toda esta pizarra, la computadora, el auricular, todo lo que tú ves alrededor fue pensado, no existía, sino que primero existió en la mente de una persona y terminó siendo aterrizado. Eso quiere decir que nosotros los seres humanos somos impresoras ambulantes, que es un término que yo siempre he acuñado,
y que recientemente se lo escuché decir a alguien en un podcast, donde nosotros vamos imprimiendo la realidad, porque nuestros sentidos solo captan un espectro del total de la realidad. Nuestros ojos solo ven hasta un espectro de los nanómetros, pero no pueden captar el resto de los rayos UV, los rayos gamma, eh, esos rayos X que nosotros utilizamos para ver los huesos. No lo vemos con nuestros ojos, pero están allí. Entonces, es igual que, como yo le digo a las personas, si los que son dueños de gatos, si tienen un gatito, se van a dar cuenta de que de repente el gatito se va a quedar quietecito, que precisamente dentro de la película se utiliza a los gatos con el famoso déjà vu antes del primer ataque, cuando Smith pone preso a Morfeo y se lo lleva en la primera película. Es un gato el que se presenta, y el gato representa dentro del mundo de lo que es el misticismo, es una puerta, porque él tiene la oportunidad de ver un espectro de la realidad que nosotros no vemos. Por eso que si tú tienes un gato en la casa y de repente ves al gatito viendo hacia una pared fija y tú ves a la pared y no hay nada, pero el gato está ahí viendo a la pared así como tranquilito, es porque está viendo algo que tú no estás viendo, y eso se presenta dentro de la película. Ahora, anoche precisamente estábamos viendo el quinto capítulo de Star Trek Stranger New Worlds, que es la precuela de la famosa serie creada por Gene Roddenberry en los años 60. Y esta precuela nació producto de Star Trek Discovery, que es otra precuela de Star Trek de Original Series. Y en este quinto capítulo de Stranger New World de la tercera temporada, a mí me pareció fascinante y que colinda mucho con el tema del día de hoy que estamos hablando, el hecho de que los protagonistas de la película van a una instalación, y les voy a hacer spoiler porque es la única forma de explicarles. Van a una instalación, y en esta instalación ellos creen que han conseguido el secreto de la inmortalidad, y resulta que lo que consiguieron fue una cárcel, obviamente con un nivel tecnológico muy avanzado. Pero lo que me pareció extraordinario, ellos tenían que pasar a través de unas puertas, pero cuando pasaban a estas puertas, alrededor, todo alrededor era totalmente diferente. Era como si entraran a través de un espejo a otra realidad. Y eran 8. Estas 8 personas entran dentro de los portales, y de repente cada uno en pares aparece en diferentes, como si estuvieran en diferentes salas, pero se parecen mucho. Hay uno de ellos que dejó un dron volando, una cámara volando, y resulta que él, revisando el dron, se da cuenta, oye, pero ya va, un momento. Todos estamos en el mismo salón, pero dentro del mismo salón en el cual estamos hay diferentes capas de la realidad, y solamente se dieron cuenta porque la cámara del dron captó que todos estaban parados uno al lado del otro, pero no estaban en el mismo salón, pero no en la misma capa dimensional. Eso a mí me pareció extraordinario. ¿Qué pasa si todas las capas de la realidad no están en diferentes lugares, sino que están en el mismo lugar, solamente que la configuración que nosotros tenemos dentro de este cuerpo biológico solamente nos permite ver un espectro dimensional específico, y que eso se plantea específicamente dentro de lo que es The Matrix en el final de la segunda película de The Matrix Recargado, cuando el Nabucodonosor se ve obligado a disparar el rayo para apagar el pulso electromagnético, para apagar a todas las naves, y ellos se tienen que bajar del Nabucodonosor, que era la nave liderada por Morfeo, y cuando están dentro de los túneles, dentro de la realidad, Neo hace una descarga en lo que es la realidad de energía con los mismos poderes que él tiene dentro de la Matrix. Entonces, eso se los dejo ahí para darle el pase a mi querido Armando. Armando. Para concluir, diría yo, Greg, o sea,
Y para dar un punto de reflexión, en realidad esta idea no es mía, me la dio un tío mío que se llama Rodolfo Ruiz, que es un tipo, viste, es músico, es ingeniero electrónico, ex hacker confeso, es muchas cosas. Pero me dice, no, no te confundas, sobrino, el verdadero elegido en la película es el agente Smith. O sea, la narrativa oficial de Matrix, respaldada incluso por los propios Wachowski, nos presenta a Neo como el elegido, es decir, el Mesías digital destinado a liberar a la humanidad de la tiranía de las máquinas. Sin embargo, si vos analizás con cuidado los diálogos, las estructuras narrativas complejas, o sea, por capa de la película, y la lógica interna del universo de la saga, aparece esta interpretación alternativa y mucho más inquietante. El verdadero elegido no es Neo, sino el agente Smith. Y esto no es una simple teoría conspirativa de fans. Es algo que está in your fucking face, como dicen los yankees. O como diría cualquier observador agudo que repase los diálogos del arquitecto, las palabras de la pitonisa y el propio desarrollo de los acontecimientos dentro de la película. La diferencia es que culturalmente necesitamos nosotros que el héroe sea el bueno y que el elegido sea el que queremos seguir. Pero lo que Matrix muestra, sin decirlo, o sea, sin apartarnos de esta expectativa, es mucho más ambiguo. En la conversación entre Neo y el arquitecto, o el gran arquitecto del universo, este revela que Neo no es el primero. De hecho, ya hubo, al menos le dice, 6 elegidos antes que él. Y todos cumplieron la misma función, es decir, llegar al núcleo del sistema, reiniciarlo y preservar la estabilidad de la Matrix. Yo no sé, te dije antes de cámara si habías visto un documental que ya tiene sus años, que se llama Zeitgeist, donde habla de mitologías del elegido. O sea, dice, mira, Jesús no fue el primer elegido, el primer Mesías. Y te nombra una serie de elegidos que hubieron, que están cuestionados por historiadores y qué sé yo, pero hay una, viste, hay unas, decís la puta madre, o sea, Sage Gates te está diciendo lo mismo que te dice Matrix y que te dice el arquitecto del sistema. Sage Gates te dice que antes de Cristo hubo Horus en la mitología egipcia, nacido de una virgen, muerto, o sea, hay que Atis en la mitología frigia, las mismas características de Jesús. Krishna en el hinduismo, Dionisios barra Baco en la mitología romana, griega romana, y Mitra, que fue el culto persa y posteriormente romano, y por último, o sea, Jesús. El arquitecto de la Matrix nunca dice explícitamente que es Neo sea la anomalía. Lo que describe es un fenómeno matemático inevitable que surge dentro del sistema, es decir, una imperfección del código que provoca la desestabilización del sistema. Neo es la consecuencia visible de esa la anomalía, la forma de controlarla que el sistema genera para volver a restaurar el orden. En otras palabras, Neo no rompe la Matrix, Neo preserva a la Matrix. Su función no es destruir la cárcel de la humanidad, sino reiniciarla para que siga funcionando. El propio ciclo lo confirma, o sea, cada vez que aparece un elegido, este termina reforzando la continuidad de la simulación. Y aquí es donde entra el agente Smith, o sea, que a diferencia de Neo, o Neo, Neo proviene del mundo físico y es despertado por la resistencia. Smith es un producto nativo de la Matrix. Smith es un programa, es una construcción puramente digital que tras su primer enfrentamiento con Neo se libera de las limitaciones de su código. Smith se convierte en algo inédito, en un programa sin restricciones, capaz de multiplicarse, de reescribir otros códigos y de escapar a su función original. Oh, vaya casualidad que esto es uno de los miedos que tenemos hoy con la inteligencia artificial. Pero también Smith mismo se lo dice a la pitonisa en un punto. Él sabe que es parte de algo más grande, que su existencia responde a un propósito, aunque no sea el propósito que las máquinas querían. ¿Cuál es a medida que avanza la historia?
Smith no busca restaurar el orden ni controlar el sistema, si vos has hecho caso. Su objetivo es mucho más radical, es aniquilar la Matrix por completo. Desde la perspectiva de la humanidad esclavizada, Smith es el verdadero agente del caos liberador. No quiere reformar la cárcel, quiere demolerla, y lo hace desde dentro, infectando cada rincón de la simulación que ya no, hasta que ya no quede nada funcional. Hay una paradoja, digamos, que se establece aquí. Si seguimos esta lectura, o sea, la relación entre Neo y Smith, deja de ser una clásica lucha entre héroe contra villano para convertirse, como vos bien lo dijiste al principio, en un equilibrio de fuerzas opuestas. Vos lo dijiste magistralmente al principio. Neo es el restaurador. Su función es preservar el sistema, aunque lo haga creyendo que está liberando a la gente. Y Smith es el destructor. Su esencia amenaza con colapsar la Matrix y con ella toda la estructura de control. En términos de mitología estrictos, esto sería casi como una inversión del arquetipo mesiánico. Neo sería un Cristo que mantiene el orden establecido, mientras que Smith sería Lucifer, el rebelde que intenta romperlo, pero cuya destrucción total también sería un acto de liberación. Y ahí tenés como una capa de significación oculta en una primer mirada a la que yo, te juro, no llegué en el 1999 ni todas las veces que después vi la película. También hay una dupla ahí entre pitonisa y Gaia. Si la pitonisa representa la figura materna arquetípica, o sea, Gaia, la madre tierra, la inteligencia viva de la Matrix, entonces Smith, nacido dentro sistema, sería simbólicamente su hijo. Un hijo que, como tantos mitos antiguos, desafía a su madre y quiere matar al padre, al gran arquitecto del universo, para acabar con el orden que lo oprima. Esto conecta con mitologías de rebelión contra la autoridad divina, desde Prometeo robando el fuego de los dioses, hasta el mito hindú de Kali, destruyendo el mundo, a todo el mundo conocido, para dar proceso o paso a un nuevo ciclo. Paradójicamente, Neo termina derrotando a Smith y al hacerlo preserva la Matrix una vez más. No la destruye, negocia una paz entre humanos y máquinas, y me pregunto si esto no es primado negativo y esto ha anticipado algo que tiene que llegar en un futuro, es decir, que nosotros tengamos que negociar una paz con la inteligencia artificial y que mantenga el sistema funcionando, aunque con más libertad para los que quieren salir. O sea, en esta lectura, Neo no es el libertador definitivo, es el garante del pacto que mantiene la cárcel en pie. Smith, en cambio, habría sido la fuerza que realmente podría colapsar por completo el sistema, pero su visión totalitaria y su falta de límites lo hace tan peligroso como el sistema mismo del cual se pretende escapar. Para redondear ya, ¿no? Porque estamos sobre la hora. Neo cumple el papel del Cristo tradicional, el mediador que sacrifica su vida para restaurar el orden y salvar al pueblo, aunque eso signifique mantener la estructura que los aprisiona. Smith es la anomalía pura, en esta visión, ¿no?, alternativa que proponemos, el verdadero elegido que nace dentro del sistema para destruirlo desde sus entrañas. Que no sea el héroe que queramos ver no significa que Smith no sea el verdadero protagonista de la película Matrix. Te doy el pase ya para concluir. Sí, ciertamente lo que acabas de decir es cierto. Eso es una teoría realmente cuando ya tú entiendes a profundidad lo que es la película, te das cuenta de que el que realmente quería un cambio, porque dentro de sus diálogos era Smith. Es más, cuando ibas hablando de eso, obviamente yo siempre voy buscando dentro de mis referencias cinematográficas. Hay una serie de televisión que después de su cuarta temporada fue cancelada porque decía la verdad de una forma mucho más trascendental y más profunda, basada en el libro de Michael Crichton, Westworld,
que tuvo su primera película a finales de los años 70, y que de esta película nace la serie Westworld, eh, ya hace unos años atrás, tuvo 4 temporadas, y plantea eso, plantea el dilema de realmente si nosotros tenemos un libre albedrío, si es que todo no está escrito y nosotros solamente lo que hacemos es tomar decisiones que nos llevan a específicamente un punto que ya está destinado a, porque la película nos plantea eso, si tú ves la primera película de Matrix en el año 99, el bueno era Neo, el malo era el agente Smith, pero en la segunda película ya vemos a un Neo en Matrix recargado, año 2001, si mal no recuerdo, 2001, 2003 fueron que salieron las últimas películas. Vemos cuando Smith tiene una conversación en el patio donde Neo vuelve a tener la conversación con la nueva oráculo y se da cuenta de que el oráculo le dice, el precio que yo tuve que pagar fue cambiar mi apariencia física. Ahí hay una parte, una conversa que ellos tienen donde Smith le dice y le da las gracias, tú me liberaste, tú me mostraste algo que yo no había creído, que era liberarme de las ataduras que tenía a lo largo de la existencia, de mi existencia, de la cual fue creado. Entonces, todos los seres humanos tenemos un plan que cumplir y una misión que cumplir. Por eso es que cuando uno se empieza a cuestionar realmente el por qué uno hace las cosas, por qué uno termina accionando lo que está accionando, por qué uno se para de la cama, por qué uno escribe un libro, por qué específicamente hay personas que se obsesionan con una música, hay personas que se obsesionan con el hacer una pintura y de repente tú le preguntas, ¿cuál fue tu fuente de inspiración? No, simplemente me quedé pensando en blanco y pasó. Como por ejemplo decía Jackson Pollock, que Jackson Pollock tenía un toque, era un gran pintor abstraccionista, que él tenía un toque de esquizofrenia y Jackson Pollock expresaba que él creaba pintura, sus pinturas, cuando su mente quedaba en blanco. Y eso me lo enseñó a mí mi profesor de fotografía, Hernán Villar. Hernán Villar decía, cuando uno está en estado de creación, uno tiene que estar en blanco, tiene que apagar los pensamientos para poder crear. Entonces, ya para ir redondeando e ir cerrando el programa, realmente lo que nos presenta la película The Matrix es la realidad circundante alrededor de nosotros y que la realidad realmente depende del observador, de la persona que le pone el ojo. Y eso pasa en la cotidianidad de nuestras vidas para las personas comunes que todavía no han despertado. Cuando, por ejemplo, tú agarras un teléfono o antes de agarrar el teléfono tú dices, oye, yo quiero que Armando me llame. Tengo tiempo que no sé Armando y de repente Armando te llama. O no he visto a Pao hace tiempo. Oye, qué chévere. Y de repente Pao, ¡puf!, aparece y te la encuentras en la calle. O cuando deseas algo tanto, no, yo deseo que me pueda comer una torta de chocolate y no, y en ese momento lanzas el pensamiento o lo dices y de repente llega alguien que te invita a una torta de chocolate. La vida funciona así. Y eso es lo que nos presenta la película, la posibilidad de hacernos conscientes de que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Pero lo que yo siempre he dicho, hay personas que cuando despiertan y se dan cuenta de que son los responsables de su vida al 100%, de lo bueno, lo malo, lo extraordinario, lo feo, lo fortuito y todo lo que acontece, dicen, no, pero es que yo no puedo generar lo malo. ¿No? Es que todos tenemos una dualidad dentro de nosotros. En esta dimensión en la cual nosotros existimos, todos tenemos lo bueno y lo malo y lo neutro. Entonces, cuando tú terminas entendiendo eso, te haces consciente y aceptas que todo es un proceso que nosotros tenemos que ir circundando. Y ese es el gran metamensaje que está dentro de Matrix. Y antes de irnos, tú dijiste lo que era el gran pacto
que tiene que ver con la inteligencia. Hay un juego, una trilogía de juegos que se llama Mass Effect, que salió para la consola de Xbox 360, que yo lo jugué, que era la historia de John Shepard. Y en esa tridente de videojuegos, todo empieza con una excavación arqueológica donde descubren unos relés que pueden enviar a los seres humanos a diferentes partes del planeta a velocidad luz, pero que pertenecían a una civilización antigua. Y cuando hacen esa investigación y esa indagación, se dan cuenta de lo que quería mostrar esa civilización antigua es que cada cierto tiempo la inteligencia artificial que se había vuelto poderosa estaba oculta en alguna parte del cosmos y que amenazaba a los seres orgánicos. Y al final, en Mass Effect 3, hay una gran batalla donde se termina llegando a una paz, precisamente con estas máquinas hiperavanzadas, y los seres orgánicos y la inteligencia artificial termina viviendo en una completa pacificidad, en una completa felicidad. O qué casualidad. Y también hay películas que lo plantean, otras películas como The Oblivion de Tom Cruise, Moonfall de Roland Emmerich, también termina planteando esto de que la luna termina siendo una implantación artificial que fue puesta por una inteligencia que hace muchísimos años tuvo una guerra intergaláctica con la inteligencia artificial. Entonces, y obviamente también tenemos Terminator de James Cameron que nos plantea lo mismo. Entonces, cuidado con ese primado negativo que también por primera vez de una manera mucho más profunda lo planteó The Matrix en el año 1999. Así que nada, ya habiendo pasado la hora y 5 minutos, vamos cerrando nuestro programa, agradeciendo como siempre a todos nuestros seguidores si han llegado hasta aquí después de la hora, después de este capítulo donde hemos hablado de la profundidad de Matrix. Si es así, queremos escucharte o queremos leerte en todo caso con tu comentario dentro de la casilla aquí abajo del programa y además darle like para seguir creciendo, compartirlo con esas personas que tú consideras que le pueda servir nuestra charla. Y si por casualidad eres una nueva persona que ha llegado a ver nuestro capítulo, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones para que sepas que nosotros estamos saliendo todos los viernes, 7 de la noche, hora de Perú. Ya tú verás en qué horario lo ves, si lo ves en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando sea. Y que obviamente también queremos saber qué opinas de este programa. Así que invitarlos a todos a que la próxima semana estén con nosotros entre mates, arepas y como siempre digo yo para despedirnos, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste, mi alma saluda a tu alma, nos vemos la próxima semana. Namaste.